¿Sabe usted que la palabra omnipresente, omnipotente y omnisciente, palabras y asignaciones de la característica de Dios que nosotros estamos acostumbrados a usar, no están en la Biblia? Son palabras que no existen en la Biblia. Sin embargo, el contexto bíblico y palabras que reemplazan esa palabra omnipresente, omnisciente, omnipotente, hacen que nosotros le atribuyamos esas características a Dios. Pero de alguna manera, por ejemplo, en cuestiones de poder, dice que Dios es todopoderoso. También dice que somos todos poderosos nosotros y estamos en Él. En cuestiones de sabiduría, Él es la sabiduría. Así que, ¿quién más puede saber que Dios si Él es el que hizo todas las cosas? Y en cuestiones de presencia, vemos frases como que nada se oculta de Dios, nada le es encubierto. Entonces podemos nosotros, en el contexto bíblico, poder decir estas características de Dios, pero no están estrictamente, si usted pone en la concordancia bíblica, omnipresente, omnisciente, no están en la Biblia. Ahora, entendemos que Dios está por su Espíritu en todos lados. Eso lo tenemos de una manera incorporado dentro nuestro. Que Dios tiene una perspectiva, como en una oportunidad supe hablar de las cosas de un 100%, de 360 grados, porque Él está en todos lados. Ahora, me gustaría hacerle algunas preguntas sin esperar respuestas, simplemente son preguntas para que nos desate el principio bíblico. No es la pregunta, el mensaje, sino es hacia dónde Dios nos quiere mostrar para abrirnos el entendimiento de un principio espiritual. ¿Cómo algo que está en todos lados se mueve? Es una pregunta que me hice yo. No sé si es muy inteligente, pero con la base de información que tenemos, Dios está en todos lados. Entonces me pregunté yo un día, ¿cómo se mueve Dios si Él está en todos lados? Entonces me fui a ver qué significa movimiento, y movimiento significa un cambio en su posición espacial de algo. Es el cambio o posición espacial de algo. Entonces, Dios no se mueve espacialmente. Él está y ocupa todos los espacios, exteriores, interiores y de todas las formas posibles. Ahora, ¿eso qué significa? Porque si algo que no puede moverse, ¿cómo le puedo yo pedir que haga algo? Porque la acción está ligada al movimiento. Le dije que lo íbamos a cocinar a fuego lento, ¿no? Ya vamos a ir a la Biblia y usted va a decir, pero es importante este momento, porque aunque usted diga, esas preguntas hace el pastor Iván, sí me las hago y las busco en la Biblia y indago en el Espíritu para traerles a ustedes un pan fresco. No creo decir nada nuevo en esta mañana, pero sí usted come la milanesa que comió hace 10 años, está echada a perder, pero la milanesa de hoy es fresca, que lo va a alimentar y lo va a sostener en su espíritu. Entonces, ¿cómo le puedo pedir a algo que no se mueve que haga algo? Entonces, hay algo oculto, hay un principio en el que yo tengo que entender hoy de cómo se mueve Dios. ¿Cómo se mueve Dios si no lo hace a través de un cambio en su posición espacial? No puede, en alguna medida, el traslado de algo. ¿Cómo me va a llegar una bendición
si no se puede trasladar? ¿Ah? Deme tiempo, no me cancele ahí en la cabeza. ¿Qué está diciendo? Entonces, ¿por qué? Lo que pasa es que estamos muy atados en alguna medida a conceptos humanos. Estamos muy sesgados en nuestras vidas a formas de hacer y de entender a Dios desde aspectos humanoides. ¿Ah? Siempre el hombre trata de humanizar a Dios, pero en realidad lo que Dios pretende es que usted cada vez sea más parecido a Él. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que romper moldes y volver a hacer las ideas a las que Dios nos quiere arribar. Para esto, vamos a leer Génesis 1 y vamos a ver cómo se mueve Dios. Y dice así, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz del día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? Fue así. Vamos hasta allí por ahora. Yo veo aquí entonces un Dios creador en una etapa y en una fase creacional donde Él tiene que ponerse en movimiento. Y la forma en que logra provocar que las cosas sucedan es a través de su palabra. Y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos acostumbrados al estar atados en un cuerpo a que lo que decimos luego tenga que tener una correspondiente acción. En Dios no es así. En Dios no está disociado lo que Él dice de su acción, sino que son una misma cosa. Lo que Dios habla es su acción. Por lo tanto, muchas veces nosotros estamos esperando que cuando recibimos una palabra de Dios, todavía Dios tenga que hacer algo en nosotros, ¿no? Como que muy lindo el mensaje, y ahora ¿cuándo viene lo que Dios va a hacer en mi vida? Y ahí está el gran error que a veces cometemos, pero no termina allí. Dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra, y fue así. Hay cosas a las que Dios las crea por su palabra, pero yo veo que aquí Dios no crea las plantas. Dios le dice, produzca la tierra. Produzca la tierra tal y tal y tal cosa, y lo mismo hace con los animales y con algunos animales marinos. Después léalo usted detenidamente.
En el único momento donde dice que creó Dios, dice los grandes monstruos marinos, pero todo lo demás le dijo a la tierra que lo produjera. Hay un principio en todo esto. Y vamos directo a lo diferente que es en Génesis 26, 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en todo lo que acabamos de decir, en todo lo que acabo de crear. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Utilizó la palabra crear más veces en este verso 26 que en todo lo demás, porque fue diferente. Hay una diferencia en la forma en que Dios creó al hombre, que como creó todas las cosas. Pero ya hemos hablado acerca de ese tema. Yo quiero centrarme ahora en esto. Y dijo Dios, y fue así. Entonces, estas preguntas que uno se hace es para que podamos entender este principio espiritual, ¿no? El principio de que Dios hace por su palabra. Nosotros estamos acostumbrados a gente que dice cosas y hace otras, ¿o no? Bueno, para Dios es imposible decir algo y hacer otra cosa, porque Él hace por su palabra. Él se mueve por su palabra. Entonces lo vemos en este proceso creacional. El carácter de Dios, entonces podemos ver el carácter de Dios manifestándose en este principio, en que podamos comprender que la acción de Dios va acompañada de su palabra, no va separado, no viene interrumpida. Ahora, muchos de nosotros podemos y tenemos muchos ejemplos en función de las promesas de Dios, ¿no? En que se dicen en un tiempo cronos nuestro y se manifiestan en otro cronos nuestro. Eso es otro tema. Dios, cuando lanza su palabra, no tiene posibilidades de no hacer, porque ya va junto, va en una forma, en un mismo combo, su palabra con su hacer, con su manifestación de su palabra. Entonces, la palabra de Dios va cargada con el hacer de Dios. Esto es tremendo porque muchas veces he visto a personas trabadas en sus vidas esperando que Dios haga algo en sus vidas. Deprimidas, absorbidas sus vidas en una espera de entender que están disociadas las cosas de lo que Dios dice y lo que Dios hace. Entonces, a veces le damos más importancia al hacer de Dios y menospreciamos la palabra. Yo he escuchado mucha gente que ha dicho, mucha palabra, pero mi vida, mirá. Justamente al menospreciar la palabra, menosprecias todo. La palabra y el hacer de Dios. Porque Dios hace por su palabra. Y vamos a verlo a través de la palabra, de la Biblia. Es algo instantáneo, que cuando Dios lanza una palabra, lanza su cumplimiento. Es instantáneo. ¿A dónde se recibe eso? Ahí es donde está la cuestión. ¿Qué es lo que recepta la palabra de Dios? ¿Por qué la creación de Dios, la creación fue instantánea? Porque llegó a lugares y a oídos que aplicaron inmediatamente, instantáneamente.
Dios dijo y fue así, por una cuestión muy simple, no había otra voluntad de por medio. No había voluntades que disociaran la palabra con el hacer. No había intermediarios que hicieran delay de la palabra de Dios. Entonces, allí nosotros tenemos que cambiar muchas de nuestras oraciones. Y no en función de lo que pedimos, sino en la forma en que pedimos. Yo, a partir de hoy, voy a poner más hincapié en mi oración en que una palabra de Dios salga de su boca, más que esperar años y años que Dios haga algo por mí. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, las palabras por allí tienen un efecto y nuestras acciones no se correlacionan con nuestras palabras, por ejemplo, ¿no? A veces tenemos unos discursos muy hermosos, pero nuestras acciones no corresponden a nuestras palabras. En Dios eso no es así. En Dios hay coherencia directa entre lo que Él dice y en lo que va a hacer o en lo que ya hizo. Ahora, también hay cosas en las que Dios lanza una palabra y espera que otra cosa a lo que le envía la palabra lo provoque y lo produzca. Entonces, fue para mí llamativo entender esto. No es lo mismo crear algo que decirle algo que lo produzca. ¿Cuántas cosas que nosotros estamos esperando que Dios haga, Él nos ha dicho a nosotros que lo produzcamos? Es una pregunta. ¿Cuántas de tus oraciones, de horas y horas de oraciones que le has pedido a Dios, cosas que a lo mejor Dios te está diciendo que tú las produzcas? Entonces, encontró en la tierra y en el mar un oído que le dijo, produzca la tierra. Entonces, habrá cosas que Él hará por su palabra, pero otras cosas las hará en función de encontrar un corazón dispuesto a producir lo que su palabra dice. En el 2007 se nos puso un logo en Manantial de Vida, una frase que era gobernante. A ver si alguno se la acuerda por allí. Para el sabio, eso tiene mucho poder en función de entender que nuestras expectativas acerca de lo que Dios tiene para nuestras vidas está basado muchas veces en nuestras experiencias humanas, pero poco en los principios del Espíritu. Miren lo que dice el Salmo 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué hizo? Envió su palabra. Y tenemos un ejemplo cuando Jesús estuvo en la tierra, y lo vamos a leer, Mateo 8. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús respondió a las expectativas de todo el mundo, que era Jesús que venga a mi casa. ¿Ah?
Era importante la presencia de Jesús allí donde, porque si no está Jesús, no se sana. Y Jesús, ¿qué hace? Voy para allá. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente que... Ay, se me puso la piel de pollo. Este hombre entendió un principio que todo el mundo no había entendido. Había algo que había entendido este centurión. Porque dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. ¿Estos soldados hacían lo que ellos querían? No, hacían lo que la palabra de él salía. Él había logrado descodificar esto. Si yo no encuentro oposición en voluntades humanas con mis palabras, ¿y cuánto más Dios? ¿Qué es? Fue el primero que creyó en el poder de Dios Wi-Fi y no vía cable. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Dice, al oírlo Jesús se maravilló. Imagínate. Se le abrió el ministerio Wi-Fi por internet. ¿Saben qué? En la versión de Lucas, Jesús ya estaba yendo a buscarlo, yendo a la casa. En la versión que cuenta Lucas de este mismo pasaje, Jesús ya estaba en camino. Es decir, que mandó a 2 criados para decirle a Jesús que su siervo estaba muy enfermo. Y después envió a 2 más diciéndole no, que no venga, que lance su palabra. Entonces Jesús se maravilló y dijo a los que se le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te será hecho. Hay una palabra que se lanzó y fue hecho, ¿por qué? Porque no obtuvo obstáculo de acción. Ve y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella, ¿cuándo? En aquella misma hora, en aquel mismo momento en que la palabra fue lanzada. Porque la palabra iba cargada con el hacer, con el poder del hacer, por el poder de producir, con el poder de provocar. Por eso que Dios esté en todos lados, pero que no pueda encontrar corazones donde la palabra sea eficaz y efectiva y rompa esa disociación entre la palabra y el hacer. Es trascendente. Cuando tú te acercas a Dios para ver qué Dios puede hacer con tu vida, pero tus oídos espirituales están cerrados, eso es religión. Eso es acercarse a Dios con un corazón totalmente interesado. Es como estar interesado en el dinero de alguien y no en lo que te pueda decir, en lo que te pueda, en sus sentimientos, en sus emociones. Es muy interesado estar detrás de un hacer y disociar el hacer de la palabra. ¿Cuántas personas he visto acercarse a Dios esperando algo, pero sus corazones son duros a su palabra? Y no saben este principio, y no conocen que este principio
que su palabra está cargada de todo lo que usted necesita para su vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso hace que todo lo que usted necesita, es decir, el escuchar una palabra de Dios, y no significa escuchar un mensaje, sino que lo que usted escucha como un mensaje, eso se convierte en una palabra viva de Dios en su vida por su espíritu, se convierte en el alimento perfecto y tiene la forma perfecta de todo lo que usted necesita, o mejor dicho, no lo que usted necesita, sino lo que Dios necesita en usted. Mejor dicho. Y todo lo que Dios necesita en usted es todo lo que usted necesita. Muchas veces nuestro foco está puesto en cosas que le hemos generado una necesidad en nuestra vida y nos desanimamos porque no va bien eso, no viene, no avanza. Sin embargo, Dios no está ocupado en su agenda, está ocupado en su propia agenda, en usted. Porque si Dios provoca algo en usted por su palabra, eso se manifestará al mundo. Entonces, no, hermano, lo que pasa es que yo todavía estoy esperando que Dios haga algo en mi familia. Pero ¿no estuviste el domingo en el mensaje? ¿No escuchaste la palabra de Dios? Sí, pero bueno, el mensaje estuvo muy bueno, pero todavía falta que Dios haga cosas en mi vida. No. No. Su palabra está cargada de su hacer. Su palabra es lo creativo en nosotros, es lo que provoca en nosotros el querer como el hacer. Es lo que hace que nuestras vidas estén preparadas como una tierra fértil para que lo que se provoque en nosotros sea positivo y no dañino. Muchas de las cosas que esperamos que Dios haga en realidad están basadas en nuestra humanidad, en nuestras necesidades impuestas, y que muchas veces, si Dios nos diera muchas de las cosas que nosotros esperamos, sería dañino para nosotros, como un padre a su hijo. Si fuera por Ian, él quisiera estar todo el día viendo televisión, jugando los jueguitos y no sé qué otras cosas más. Sin embargo, ¿qué hace papá? Le da lo que él realmente necesita. Entonces lo estimulamos, lo mandamos al colegio, le enseñamos, lo llevamos a hacer esto, aquello, aunque a él no vea como fundamental o importante para su vida. De la misma manera Dios hace. ¿Y cómo lo hace Dios? Por su palabra. La idea de este mensaje es que nosotros podamos elevar el precio que tiene en nosotros la palabra de Dios. No devaluar la palabra de Dios como algo que, bueno, sí, es una palabra más, es un mensaje más, es algo que nos están diciendo más. No, para mí hoy cobra una relevancia de que si Dios lanzó una palabra, Él se movió en función de la palabra y provoca en nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Si usted está buscando que Dios haga algo en usted, usted lo que necesita es si usted está con falta de sabiduría, ¿sabe que usted necesita? Una palabra. Usted está con necesidades de creatividad, de negocios. Lo que usted necesita es una palabra de Dios, porque eso activa todo lo que Dios ya puso en usted. Cuando Dios le dijo a la tierra, produzca la tierra, era porque Dios ya la había cargado con todo lo necesario. Solo faltaba la palabra directiva de Dios. Ahora, nosotros hemos confundido este concepto muchas veces con que era nuestra palabra lo importante, ¿no? Como que si yo lanzo la palabra, las cosas van a cambiar en mi vida. No. No es su palabra, es
no es tu palabra con minúscula, es su palabra con mayúscula. Y cuando yo hablo su palabra, eso produce en nosotros. Va cargado con el poder de rompimiento, el poder de productividad, el poder de efectividad y eficacia. Porque yo he oído cosas como esta. Usted declare, háblele, dígale. No, eso, si Dios no está hablando a su oído y usted diciendo exactamente las mismas palabras, entonces eso no tiene efectividad, será simplemente una bravuconada de un montón de palabras suyas. Porque lo que creó el mundo no fue la palabra de un hombre, fue la palabra de Dios. Entonces, Dios está diciendo cosas hoy sobre tu vida y por eso es que nosotros tenemos que estar dispuestos en nuestro espíritu a recibir su palabra, porque su palabra está cargada de todo lo que necesita el mundo, de todo lo que necesita usted, y también está esperando Dios que su palabra produzca cosas en usted. Entonces, ¿qué sucede? Dios hace cosas de forma directa con su palabra, donde no hay voluntad humana intermedia. Dios hace cosas indirectas a través de el envío a producir, pero Él también hace cosas de forma directa. Creó al hombre. También tuvo que enviar a su hijo. No podía morir. No podía no venir Cristo en forma de atar su presencia a un cuerpo para morir en la cruz. No podía hacerlo de forma indirecta, tenía que hacerlo de forma directa. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que descubrir y esto tiene que ser por su palabra, por indagar y estudiar en la palabra. Entonces, Señor, lo que yo estoy esperando que pase en mi vida, ¿es algo que obedece a una palabra tuya? ¿Es algo que tú me enviaste a producir? ¿O es algo que tiene tu intervención perfecta, directa? Entonces, nosotros tenemos que ayornarnos y ser sensibles a su voz. Para mí entender que Dios lo hace por su palabra. A mí me rompe toda estructura religiosa. Así como Dios dijo y así sea en mi vida. Eso es la fe que tuvo Cornelio, el centurión, perdón. La fe que tuvo el centurión fue, solo di la palabra porque esa palabra está cargada de la salud necesaria. Esa palabra está cargada de todo lo que yo necesito. Esa palabra que sale de tu boca, que no va acompañado de tu cuerpo físico, ya es suficiente. Entonces entender hoy que una palabra de Dios que usted encuentre en estos ámbitos, por eso menospreciar estos ámbitos, menospreciar los lugares donde somos expuestos a una palabra de Dios, y no porque sea el hombre el que lleva la palabra de Dios, sino que son ámbitos que se abren en el Espíritu. Yo los instaba a la gente, a los discípulos nuestros, a entender el ámbito que se abre el día viernes. Entender que el viernes no es que estábamos viendo a ver qué hacer porque está viniendo poca gente los miércoles, No, estábamos viendo a ver cuáles son las cosas que obstaculizan para que estos ámbitos que se abren no se pierda lo que se está dando. Entonces, abrir un espacio como un día viernes donde hemos quitado obstáculos o argumentos, yo diría, personas para no asistir, donde ya se nos facilita un día donde nosotros podemos estar expuestos a una palabra. Si usted tiene algo imposible para hacernos decir, los viernes yo me hago diálisis, para poner algo de la salud, está bien, pero si hay algo que a usted lo ata en función de su agenda humana para no estar expuesto a una palabra,
usted discúlpeme hermano, pero usted está menospreciando una palabra. Entonces tampoco podemos reclamarle a Dios las cosas que todavía no están hechas en nuestras vidas o que faltan. Y no es por un día de reunión o de estar juntos, sino que el poder que tiene una palabra, el poder que tiene, el poder estar en el tiempo y en el lugar correcto para recibir una palabra que pueda ser lo justo y necesario que yo estaba necesitando en este tiempo. Donde ya no hubo intervención ni de mis pensamientos, ni de mi mente, ni de mi encuadramiento, sino solo su palabra permeando dentro mío y provocando en nosotros un hacer perfecto. Yo me gozo en el Señor, yo le pido en el Señor, y es mi oración en estos días, que no disociemos la palabra de Dios con el hacer de Dios. Que no lo tomemos como dos cosas separadas. Que, ya me quedo tranquilo, recibí una palabra de Dios y ahora vamos a ver qué Dios hace en mi vida. Sino que es como tomar una pastilla todo junto y entender, Dios está haciendo. Porque si Dios está haciéndolo en ti, entonces pasará en todos lados a donde es Dios. Porque nosotros consideramos o creemos que Dios está viendo a ver qué hacemos nosotros, ¿no? Como que a ver qué va a hacer Iván hoy, a ver, eso me sirve, eso me sirve lo que está haciendo, sí. No, eso lo castigo, eso no tiene que hacer eso, entonces le hago oír mal en su negocio, en sus cosas, para que se dé cuenta porque así esa es la idea que tenemos. No, Dios está queriendo trabajar en nuestro ser interior, en la tierra que es nuestro espíritu. Él lanza su palabra, eso espera que produzca un fruto, y ese fruto provoca en nosotros el hacer de Dios en donde estamos. Entonces, claro, cuando vos ves a una persona enojada con Dios porque le ha sucedido algo malo, tú te das cuenta, como dijo el apóstol el día domingo, estamos enojados con Dios porque nuestra casa se cae a pedazos, pero nunca llamaste al arquitecto del hogar a ver cómo se hace un hogar. Entonces, claro, usted llama a un arquitecto a su casa, se me está cayendo el techo. Y el arquitecto del otro lado te dice, sí, pero nunca viniste a buscar los planos. Entonces, el diseño de Dios para nuestras vidas, todo está encasillado en su palabra. ¿Por qué no se pone de pie un momento? Y vamos a creer que una palabra de Dios puede ser manifestada en nuestras vidas desde su espíritu para nosotros. ¿Saben qué? Usted puede estar al lado de alguien y esa persona estar callada, y usted sentirse solo, ¿o no? Si usted está ahí con alguien a su alrededor, pero esa persona no le da ni 5 de bolilla, usted le dice, che, no tiene ninguna respuesta. Usted está con alguien, pero está solo, ¿o no? Bueno, Dios entiende eso. Por eso es que, aunque usted físicamente no pueda percibir la presencia de Dios en forma corporal, si usted oye una palabra de Dios, usted jamás se va a sentir solo. Porque su presencia se manifiesta en su palabra. ¿Por qué los salmistas hablaban y pedían, Señor, oye mi voz? Señor, hace tiempo que estoy en este silencio. El salmista esperaba una palabra de Dios, porque como Job, he leído varios pasajes en donde Job pide una palabra de Dios, porque a pesar de estar acompañado de personas y de cosas, lo más importante no es todo lo que te rodea,
sino que su palabra manifiesta su presencia en nosotros. Y si Dios se manifiesta con su palabra, entonces eso a usted lo va a llenar de certezas, de seguridades. Por eso es que la fe viene por el oír su palabra. La fe se provoca en nosotros no porque nosotros seamos personas que tengamos mucha fe, sino simplemente hemos abierto nuestro oído y eso llena nuestra fe, porque su presencia, todo su poder, toda su plenitud se manifiesta por su palabra. Qué impresionante. Yo en estos días indagando, queriendo entender un poco este mensaje, y de hecho que lo hablé con varias personas. Les dije, mira, tengo esto, está crudo, mal, te estoy tirando el bife crudo. Pero quería entender por qué es tan importante para Dios hablar y encontrar un corazón, un oído, donde las cosas que Él dice no tienen delay. Que donde Dios se está manifestando y mostrando, tienen un poder de acción tremendo. Yo puedo entender que Dios nos dejó, nos da su palabra. Dice Jesús cuando fue tentado con el pan, le dijeron, come de este pan, ya que tienes hambre. Y Jesús le dijo, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay cosas que nosotros estamos acostumbrados a que nos alimenten. El ánimo. Che, que alguien venga y te diga, che, qué bien, qué lindo que estás, qué bien que bajaste de peso. Yo que subí ahora. Bueno. Y nos encanta eso. Pero es como que en algún momento todo eso, en momentos de nuestra vida se cortan. En algún momento, por más que te hayan adulado demasiado, hay una sensación de vacío y se generan exclusivamente porque Dios es el que llena esos vacíos con su palabra. Porque usted no necesita de cosas que lo llenen más que su palabra. Usted puede tener todos los tesoros de este mundo, los éxitos de este mundo y querer terminar con su vida como ejemplos a millones y a montones tenemos en el sistema. Porque lo que necesitamos no es cosas que nos hagan sentir bien, sino que lo que nosotros necesitamos es su palabra. Y su palabra tiene todo. Su palabra tiene las energías perfectas para nuestras vidas. Su palabra, y es su palabra, y solo su palabra, tiene el hacer de productividad en nosotros. Entonces, su palabra sostiene. Su palabra hace que manifieste lo oculto de Dios a nuestros sentidos naturales, pero a nuestros ojos espirituales nos hacen ver el Dios poderoso que es, por su palabra. El pueblo de Egipto había visto a Dios abrir el mar. Sin embargo, a los pocos días, y si no sé si casi después que pasaron el Mar Rojo, lo estaban cuestionando. ¿Por qué? Porque había pasado algo. Moisés había oído a Dios y eso había provocado. Pero el pueblo prefirió no oír a Dios y centrarse solo en lo que producía la palabra de Dios. Pero cuando tú te enfocas en lo que produce Dios a través de otros, eso no te alimenta.
por más que tú sepas que es de Dios, eso no te alimenta. A lo que al hombre alimenta es la palabra. Y si esa palabra provoca algo en usted, eso es glorioso y maravilloso. Cierra el círculo. Pero solo ver las cosas que Dios hace sin la palabra, eso no alimenta tu fe, dinamita tu fe. Porque la palabra cargada con el hacer. Entonces yo veía, siempre fue mi inquietud, ¿por qué el pueblo de Israel, viendo una columna de humo, de fuego, que los alimentaba el pan, el maná, estaban acostumbrados a que Dios hiciera cosas, pero no oían su palabra? Eso nos tiene que dar ejemplo a nosotros, de que más que el hacer de Dios, que también lo necesitamos, pero va junto con la palabra. Si usted busca el hacer de Dios, pero no la palabra, eso es de corto tiro. En algún momento, así como los magos del faraón provocaron un hacer parecido al de Dios, hicieron una serpiente igual que la de Moisés. Porque el mundo puede imitar muchos haceres, pero hay algo que el mundo no va a poder imitar y es su palabra. Es tremendo esto. Y esto es solo don de Dios. Su palabra es todo lo que nosotros necesitamos. No menosprecie eso, hermano. Cuando usted ve a alguien con necesidad, usted ayúdelo. Pero más que ayudarlo, asegúrese de que le dé una palabra. ¿Saben qué? Hace un tiempo atrás teníamos alguien con mucha necesidad cerca nuestro. ¿Y saben qué? Siempre los ayudábamos, siempre le dábamos. Eso está bien, está perfecto. Pero un día me paré y dije, Señor, ¿esto es todo lo que tú me envías a hacer con esta persona? Darle y darle. Que solamente esa persona vea un hacer de parte mía. Entonces yo pude entender y paré un poco la pelota y lo dije en grupo porque fue un acto que hacíamos con la célula en ese momento. Y les dije, si nosotros habíamos preparado unas bolsas y unas cosas para darle a una familia, si nosotros le damos estas bolsas, estas personas de acá a 10 días tendrán la misma necesidad que nosotros estamos supliendo hoy. Hay algo más que acciones detrás de lo que hacemos. Deben ir acompañados ¿de qué? ¿De una palabra suya? ¿De un versículo bíblico? ¿De un CD con el mensaje del pastor y del apóstol? No, de su palabra eterna. Porque esa es la que produjo lo que yo esperaba que produjera. Algo diferente. Rompió la improductividad, rompió el poder que tenían las miserias, la pobreza, las cosas circunstanciales que una persona puede pasar, pero que al fin y al cabo no se rompen por dádivas humanas, sino que se rompen porque hubo una palabra. Para el sabio una palabra alcanza y eso tiene que dejarnos satisfechos. Y no salir de estos ámbitos diciendo, tuvo bueno el mensaje, pero usted sabe todos los problemas que yo tengo, pastor. Usted está menospreciando y menoscabando la palabra de Dios y eso hace que se diluya totalmente el poder efectivo de su palabra, porque es por fe. Y si es por fe, una palabra alcanza. Si es por fe, esto debe ser el nutriente completo necesario para nuestras vidas. Entonces, cuando usted vea a una persona con necesidades, ayúdela, pero más bien busque en el Señor cuál es la palabra para esa persona. No la deje solo con acciones, porque no la depositarán en ningún lado. Por eso es que como iglesia no tenemos función
principal en nuestras tareas, el envío de Dios, a solventar y a suplir las necesidades del mundo. Porque dice la Biblia que siempre va a haber necesidades. Siempre va a haber gente que esté falente de cosas para hacer. De hecho, que trabajo en el mundo, hay mucho para hacer. Pero hay deficiencia de la efectividad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay corazones que están menoscabando su palabra. El mundo no está como está porque Dios no haga nada. El mundo está como está porque está esperando que Dios haga algo. Y no está dispuesto a abrir el oído. Abrir el oído. Usted pregúntele mañana a cualquier persona que usted vaya en la calle y le dice, ¿a usted le gustaría que Dios haga algo en su vida? Y te van a decir, sí, como todos nosotros. Ahora tú párale y decirle, ¿usted puede estar dispuesto a escuchar una palabra de Dios en su vida? Le va a decir, bueno, no sé, es que quizás, yo no sé en qué secta me quieren meter. No, ninguna. Es la palabra de Dios. Sin embargo, en el código de la palabra está todo. Pero nosotros nos podemos dar el lujo de disociarlo. No podemos darnos el lujo de disociar su palabra con el hacer de Dios. No podemos darnos el lujo de decir, es como, cállate la boca y hagamos lo que tenemos que hacer, nada más. No, Dios no funciona así. Dios funciona con su hablar, hace. Con su palabra lanzada de vida, produce y provoca todo lo necesario. Padre, gracias por este tiempo, Señor, te honramos. Señor, perdón por menospreciar y menoscabar tu palabra en ocasiones de nuestra vida. Señor, habiéndonos enrollado en situaciones, esperar más tu hacer que tu palabra, cuando tú por tu palabra haces en nosotros y provocas. Señor, yo te pido que en este día hoy podamos entender tu hacer en función de entender una palabra directiva. Señor, yo sé que tú has lanzado una palabra para nuestras vidas, para nuestro presente. Tú has dicho cosas para nuestra familia y nuestras casas. Queremos tener el oído presto para oírla, Señor, porque eso hará que se provoquen en nosotros aquello que tú has dicho que se haga en nosotros. Señor, perdónanos por pretender que tú hagas cosas que tú nos has pedido que produzcamos, Señor. Tú nos has encargado, así como le encargaste a la tierra que produzca plantas y animales, así también nos has encargado que produzcamos los frutos del Espíritu en nosotros. Señor, perdónanos por pedirte que haya gozo en nuestras vidas, cuando tú nos pediste que lo provoquemos en nosotros. Señor, no queremos volver atrás en ideas antiguas y religiosas, sino que queremos ser renovados en la renovación del entendimiento, que a partir de hoy lo único que yo necesito para mi gozo es tu palabra. Lo que yo necesito para mi familia no es que tú cambies a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, que los hagas entender en qué están equivocados, sino que tu palabra gobierne y reine en nuestras vidas. Porque si tu palabra gobierna, sobreabunda y es permanentemente expuesta a nuestras vidas se alinearán, Señor, a tu palabra. Y todo tendrá el curso perfecto y correcto. Te honramos, Señor. Te honramos, Señor. Gracias, papá. En tu nombre. Amén. Gracias, hermanos. Paz.